Buenas tardes, en el proyecto conformamos 5 integrantes y le vamos a relatar en el podcast sobre Grecia, específicamente Grecia clásica, antigua, helenística y primitiva. Hola, soy Valeria y voy a hablar sobre los tres periodos de la antigüedad clásica en orden cronológico. La antigüedad clásica en Grecia abarcó desde el siglo 8 a.C. hasta el siglo 4 a.C. Cuando hablamos de Grecia clásica, normalmente nos referimos a la época entre el siglo 5 a.C. y el siglo 4, los cuales fueron periodos en los que en Grecia tuvo un impacto muy grande y fue una época muy importante en la historia de Grecia. Pero sin embargo, también debemos tener en cuenta que Grecia primitiva y posterior a esa época helenística, en este documento vamos a explorar todas las épocas y las características más relevantes acerca de este periodo. Yo soy Micaela y vamos a hablarles ahora sobre Grecia primitiva. La Grecia primitiva fue una época fundamental en la historia de Grecia, ya que sentó las bases de lo que vendría después. Durante este periodo se establecieron las primeras ciudades, estados en la península y Creta. Se creó un sistema de escritura propio y se desarrolló el comercio en otras partes del mundo mediterráneo. También se celebran festivales religiosos y deportivos como los Juegos Olímpicos. A pesar de que hay pocos registros escritos en una época, se sabe que la cultura cretense y mnesésica fue muy incluyente en la Grecia primitiva. Ahora, mi nombre es Laura Gutiérrez y una de las características más importantes sobre la Grecia primitiva es que fue el hogar de las primeras ciudades que crecieron y prosperaron gracias al comercio con otras regiones mediterráneas. Y aunque estas ciudades eran pequeñas y a menudo estaban en conflicto, también eran centros de innovación y desarrollo cultural. Hablando un poco sobre el arte en esta Grecia primitiva, se dice que un crisol de culturas y pueblos, cuya historia de leyendas y mitos ha sido contada por poetas y artistas desde la antigua Creta y Micenas hasta los primeros siglos de la era clásica. Su arte y su arquitectura, desde los palacios minónicos hasta los templos clásicos, han inspirado a los artistas a lo largo de los siglos. Yo soy Daniel y voy a tocar el tema de la primera civilización de Grecia, la ubicación y las razones de su asentamiento. La primera civilización de Grecia se asentó en la región de Mesenia, en el Peloponeso. La ubicación era ideal debido a su clima templado, suelos fértiles y acceso al mar. La región también tenía ricos recursos naturales como minerales y madera, que eran esenciales para la construcción y el comercio. La construcción de la antigua Grecia era única en muchos aspectos. Los arquitectos y constructores griegos eran expertos en la construcción de templos y edificios públicos que eran tanto funcionales como hermosos. Algunos de los aspectos más destacados de la construcción en la antigua Grecia primitiva incluyen 3 puntos. Uno es el uso de proporciones matemáticas precisas para crear edificios armoniosos y equilibrados. La segunda es que utilizaban las columnas y los frontones para crear estructuras elegantes y simétricas. Y la última es la creación de esculturas y relieves que se integraban a la arquitectura y añadían belleza y significado a los edificios. Valeria, los antiguos griegos también, los primitivos utilizaban una gran variedad de materiales para construir sus edificios. Entre estos habían piedras, mármol y madera. También se utilizaban herramientas como la sierra de hierro y cincel para dar una forma a la piedra y crear detalles intrincados en sus esculturas. La construcción en la antigua Grecia primitiva era un arte y una ciencia, y estos materiales y herramientas eran esenciales para sus estilos y para el éxito de las construcciones y que sea bonito y se vea estético y artístico. Los materiales y herramientas utilizados en la construcción de la antigua Grecia primitiva. Los antiguos griegos primitivos utilizaban una variedad de materiales para construir sus edificios, incluyendo piedra de cántera, mármol griego y madera de olivo. También utilizaban herramientas como la sierra de hierro antigua y el cincel de bronce para dar forma a las piedras y crear detalles intrincados en sus estructuras. La construcción de la antigua Grecia primitiva era un arte y una ciencia, y estos materiales y herramientas eran esenciales para su éxito.
Siguiendo un poco lo de las herramientas de construcción en Grecia primitiva, se dice que los antiguos griegos utilizaban herramientas simples pero efectivas para construir estructuras duraderas. Entre las herramientas más comunes se encontraba la sierra de hierro, el cincel de bronce y la palanca. Estas herramientas fueron esenciales para dar forma a las piedras y poder mover materiales pesados durante la construcción de templos y otros edificios importantes. Ahora ya vamos a embarcarnos más en Grecia clásica. La época clásica está entre el siglo V y el siglo IV antes de Cristo. Es considerada una de las más importantes en la historia de la humanidad. Durante este tiempo se produjeron algunos de los mayores logros en los campos de la filosofía, la política, la literatura y el arte. Las ciudades como Atenas y Esparta se convirtieron en grandes potencias políticas y militares, a pesar de las guerras internas, las invasiones persas y las crisis políticas. La Grecia clásica fue una época de esplendor cultural y creatividad sin precedente. Hablando un poco sobre la literatura que se llevaba en estos tiempos, se dice que fue épica. Uno de los mejores escritores fueron Homero, Eurípides, Sófocles, y en la filosofía eran los más importantes Sócrates, Platón y Aristóteles. Hablando un poco sobre el arte, se basaban bastante en las esculturas y en la pintura. Y en su ciencia tenían como que cabezales, que en medicina era Hipócrates, en astronomía era Aristarco y en las matemáticas era Pitágoras. Más adelante en la línea del tiempo, en Grecia helenística, la época de la antigüedad clásica abarcó desde la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C., antes de la conquista romana de Grecia en el 143 a.C. Durante este tiempo, el mundo griego cambió considerablemente. La expansión del imperio de Alejandro Magno llevó a la fusión de la cultura griega y oriental en todo el Mediterráneo. También se produjo un gran avance de la filosofía, la ciencia y las artes y la literatura. Gracias a figuras como Epicuro, Arquímedes, Euclides y la poeta Safo, sin embargo, el declive de las ciudades-estado y la expansión del poder romano pusieron fin a la época helenística. Una de las características de la antigua Grecia, la historia de la antigua Grecia es rica en aspectos interesantes. Uno de los aspectos más destacados es la expansión de las ciudades y su influencia en todo el mundo mediterráneo. Sin embargo, también hay muchas otras características interesantes como la democracia, la filosofía y la religión. Los griegos también destacaron en el campo de artes, incluyendo la escultura, la arquitectura y la literatura. Uno de los 4 puntos más importantes son la democracia, la filosofía, las artes y la religión. En el área de la democracia, Grecia fue una de las primeras sociedades que conocía la democracia como sistema político, como ciudades-estado, como Atenas, desempeñando un papel importante. En filosofía, Grecia es la cuna de la filosofía occidental, con figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles, sentando las bases para el pensamiento filosófico moderno. Luego, en el área de las artes, la escultura, la arquitectura y la literatura en Grecia son conocidas en todo el mundo por sus logros. Y por último, en el área de la religión en Grecia era politeísta, con dioses y diosas como Zeus, Atena y Apolo formando parte del panteón religioso. Ahora basándonos más sobre artes y cultura en la antigua Grecia, fue una época muy importante para la cultura y las artes. Los griegos destacaron por su creatividad e innovación y produjeron algunas de las más grandes obras literarias, arquitectónicas y escultóricas del mundo antiguo. La mitología griega también influyó en muchas culturas posteriores y sigue siendo una fuente de inspiración y fascinación. En arquitectura, la Acrópolis de Atenas es uno de los monumentos más reconocidos de Grecia. En esculturas, la escultura griega es conocida por su realismo y su belleza, y por último, el drama. El teatro griego produjo algunas de las obras literarias más importantes de la historia, como las tragedias y comedias de Eurípides y Aristófanes. El legado que dejó la antigua Grecia es inmenso y sigue siendo en parte muy influyente en el mundo moderno. Los griegos sentaron la base de la democracia, la filosofía y la ciencia occidental. También produjeron algunas de las obras literarias más conocidas y más grandes en la historia. También en el sentido del arte hasta ahora sigue siendo muy reconocido.
y arquitectónicamente también es súper conocido en el mundo mundial. La mitología griega sigue siendo una fuerte fuente de inspiración, y el legado que perdura en algunos aspectos de la cultura actual también es algo que se escucha mucho, todo lo que viene siendo los dioses griegos y todo eso. También complementando, en el periodo moderno hay 4 puntos que Grecia dejó muy fundamentado hasta estos tiempos, que es la democracia. La democracia es uno de los pilares de la cultura social y tuvo sus raíces en Grecia clásica. Luego la filosofía tiene sus raíces en la antigua Grecia. Los pensadores griegos sentaron la base para el pensamiento filosófico y ético posteriormente. Igual se ve mucha la influencia del arte en Grecia, porque Grecia era reconocida más porque era una ciudad muy artística. Roma era más como que era más hacia los guerreros, pero Grecia era súper literatura, teatro, pintura, música, poesía, escultura, digamos, y era mucho... Arquitectura igual. Ah, la arquitectura igual, digamos, y hasta ahorita se ve, digamos, en Italia o países así, incluso en España, creo que es como que se mantiene mucho eso. Se mantiene el mismo tipo de arquitectura. Sí, es como que lo llevan así como que con orgullo, Ajá. digamos, porque tienen así como que sus casas, o como aquí en el centro, digamos, se mantienen muchas cosas históricas. Yo creo que ellos como Cambia que un se poco quedan. tipo en España y Grecia, porque como que cierto tipo como que cambia un poco, pero Es como que cada uno tiene su cosa, pero sí mantiene Claro, pero la siguen claro. como que todos juntos, más o Ajá. menos parecidos, digamos. Tiene la misma base Sí, de creación de sus obras, porque cada quien seguía el mismo método de construcción, pero cada quien le daba su estilo. Por ejemplo, se ve que en Roma y en Italia hay unas esculturas que son los estadios que todavía se siguen manteniendo pero como eso es ruina. bien romano. digamos. Claro, Ajá, eso ya eso es muy es romano, aparte eso en es Roma. muy aparte. Igual en el estado de Grecia también se puede ver algunas ruinas que ellos tienen y ya las tienen como patrimonio cultural. Ujú. Y ahí nos damos cuenta que más que todo la construcción era idéntica, era igual, tenían el mismo procedimiento, pero cada quien le ponía su estilo, y en las esculturas, en el tallado que tenían, en el acabado de la piedra, se ve que cada uno tenía diferente criterio al momento de construir. Claro, igual yo creo que influye mucho el hecho de que, o sea, eran reconocidos más por ser personas artísticas, porque si piensas en Roma, digamos, Roma tiene como que sus Es más estadios histórico. y todo, no, sino que Siempre como que en guerras, en peleas. Ajá, exacto. exacto. Era como que ellos eran guerreros, entonces sus esculturas Eran de guerra. sobre ¿no? dioses de guerra, por era ejemplo, usado Hades, para todo eso. eso. Ajá, no que los griegos eran más como que puro arte, todo lo que tienen es por arte, sus casas y todas sus cositas que tenían, así En las sus esculturas. templos, en sus columnas, Ajá, en todo eso, como es que puro arte. Se ve digamos. reflejado realmente qué clase de gente era la que vivía ahí, digamos, y se siente el arte, porque en otros lugares, como volviendo al tema de Roma, sí se ve mucho el arte, pero es como que el arte en que lo ves en un estadio donde hacían guerra, digamos, o donde metían leones y se ponían a pelear y había muchas apuestas y cosas así, digamos, pero en Grecia es como que no ves un estadio de guerra, digamos, es más como que ves un estadio o ves iglesias o cosas así. En Grecia pero se es ven más los como que- teatros. Templos igual. claro. Se ven templos y Templos. teatros. En sus En cambio, en templos, Roma en sus se artes, ve- todo eso se puede ver ahí, digamos, Claro, en dioses y cosas así que Igual. ellos hacían antes. Súper religioso, tenía un montón de dioses. Claro que tomando en cuenta que Grecia también le quitó y se copió de dioses de Roma, pero ellos no se abarcaban más en el arte de la guerra, sino en el arte poético y en el arte Ajá. cultural. Sí. Sí. Bueno, después de haber visto un pantallazo de lo que era globalmente Grecia, ahora vamos a hacer una actividad diferente con las siguientes preguntas. Enfocándonos más en el tema de arquitectura, digamos. Más en nuestro punto de vista. Para ustedes, ¿cuál es el estilo arquitectónico más emblemático de la antigua Grecia? En Grecia, yo digo que el más importante, se puede decir, es el orden dórico. Sí, totalmente. El orden dórico fue el estilo arquitectónico más emblemático, ya que este se basa en que la columna no tiene base y fuste descansa directamente sobre el estilobato, que es el escalón superior de lo esterobato. Como seguíamos diciendo, es como que su arquitectura de esta misma manera igual se basa en los dioses griegos y en toda su metodología que ellos creían. Ya. Para ustedes,
¿Qué es un templo griego y cuál era la función principal de un templo griego? Un templo griego es un edificio religioso dedicado a los dioses y diosas griegas. Su función principal era servir como lugar de culto y albergar una estatua del dios o diosa a quien estaba dedicado. Normalmente era así sobre Zeus, creo, su templo, o sea, lo más conocidos, creo, ¿no? Zeus era uno de los más Porque era el dios de importantes. los dioses, entonces Claro. supongo que era como que siempre estaba representado. Sí. Claro, en Grecia cada arquitecto o cada constructor hacía un templo dedicado a un dios diferente. Como dije anteriormente, ellos se copiaron de dioses romanos y crearon también sus propios dioses. Ellos eran como que eran una cultura que absorbía mucha información de las demás que estaba a su alrededor, pero ellos la expresaban más haciendo templos para los dioses a los que ellos les rendían culto. Sí, en sus dioses, por ejemplo, está Zeus, Hera, Kratos. Entonces, como que siempre ellos estuvieron centrados en sus templos, como que siempre un culto a esos dioses, porque en su cultura de ellos siempre fue como que algo importante en sus dioses, entonces siempre hicieron templos y todo ese tipo de cosas en punto religioso. ¿Cuál es el templo griego más famoso y considerado un símbolo de la arquitectura clásica para ustedes? Yo creo que el templo más famoso es el Partenón, que está ubicado en Acrópolis, Atenas. Es un templo griego considerado un símbolo de la arquitectura clásica, ya que fue dedicado a la Atenea Partenos, que fue construido en la época de Péricles entre el 447 y el 442 a.C. Y se decía que este Partenón fue creado para representar la victoria de Atenas como líder de la coalición de fuerzas griegas y sobre todo los ejércitos persas de Jerjes y Darío. En la fecha creo que está un poco mal porque hasta donde sé era el 447 a.C. al 438 a.C. Y sí, este templo es una obra importante. Hoy en día está en ruinas, está todo hecho bolsa, pero hasta donde sé hay proyectos en donde quieren construirlo otra vez y cosas así, pero es un costo muy alto y aparte hacer como que otra vez esas columnas y todo el tiempo lleva un cierto costo. Entonces por el momento es solo como que un proyecto, es una idea, pero quién sabe, por ahí en un futuro sí, capaz unos 5 años pueden hacerlo todo otra vez y ya pueden hacer el templo como era como tal antes, digamos. A mí no me gustaría que lo rehagan, Claro. porque es como que como ya ha sido parte de la historia, Sí. ¿para qué lo volverían a hacer? No, O sea, como que ajá. ya fue. Es que es como que para que podamos ver cómo era antes, entonces como que sí. Pero es que no va a ser construido de la misma manera. No, ¿sabes? o sea, puede ser construido de la misma manera, pero no en el mismo lugar. O sea, que ese lugar quede como una, No es la una esencia, ruina, claro, ajá. que quede como ruina y que quede como un museo. Puede ser Y lo- construido en otro lugar. Claro, lo pueden construir otra vez, pero que sea en otro lugar para que Sí. ya podamos ver cómo era, sin faltarle el respeto, ponerle entre comillas a lo que ellos hacían y sin modificar lo que ellos construían. Yo creo que, o sea, perdería la esencia, digamos, la historia si lo vuelven a construir o si lo modifican, ponete, o sea, lo bonito es Ajá. saber que gente Es hace como- miles de años lo hizo, digamos, y que todavía se mantiene, pero, o sea, es como que, si me decís como que vamos a reconstruir esta cosa, me imagino así los tractores y toda la vaina, y es No como que da. siento- Ajá. Ah, O es yo- lo mismo que la Torre de Pisa, la quieran erectar, digamos. No, No da, es la no da. esencia del lugar, es Ajá. su historia. Claro, y es como que un monumento histórico, ¿no? Ujú. ¿Qué características arquitectónicas definen el orden dórico en la arquitectura griega para ustedes, mis jóvenes? Se puede decir que era una, ¿cómo decirlo? Eran ¿cómo es? Sí. Glifos que eran un poco raras en sus columnas. Eran robustas y no tenían base tampoco. Y creo que de esta manera era como un capitel de forma que simplemente era conocido como un capitel dórico por toda la historia que llevaba hacia atrás. ¿Cuál consideran que es otro orden arquitectónico importante en la arquitectura griega, aparte del dórico?
aparte del dórico sería el jónico y también el corintio, que viene como en ese orden más o menos. ¿Cómo se diferencia el orden jónico del orden dórico en términos de columnas? Las columnas jónicas son más esbeltas y tienen una base y aparte su capitel decorativo con volutas en espiral. Tanto en el dórico es como algo más como simple, es como que recto y ya, digamos. En el jónico es como que ya tiene un poco más de, ¿cómo decirlo? Como acabado, tienen detalle. Y ya en el corintio tienen como mucho más detalle, tienen como que escultura en ciertas partes, flores, cosas así. Entonces es como que algo más elaborado, por decirlo así. ¿Qué elementos arquitectónicos conforman un frontón en un templo griego? Un frontón en un templo griego está formado por el tímpano, que es un espacio triangular en la parte frontal del edificio, y las esculturas decorativas que a menudo se colocan en él. ¿Cuál es la función del teatro griego en la antigua Grecia? Los teatros griegos se usaban principalmente para representaciones de obras de teatro y actuaciones musicales, que eran una parte importante en la cultura y la religión griega. Algo que era en su forma era como que todo estaba centrado abajo y como que ya... Las graderías están hacia arriba. Hacia arriba, ajá. Sí, y aparte se hacía harta comedia ahí. Harta comedia y tragicomedia que hacían harta en ese tiempo. Claro, en ese tiempo todo lo que era teatro o arena, la parte principal donde se daba el acto era en la parte baja, y además las graderías eran como que un cilindro hacia arriba, cosa que las graderías estaban arriba y el show se daba abajo. Así todos podían ver. Sí. ¿Qué es un estadio griego y cuál era su uso principal? Un estado griego era un recinto deportivo que también se utilizaba para carreras a pie y especialmente carreras de larga distancia. Y creo que también eran lugares donde se llevaban a cabo competencias atléticas en los antiguos Juegos Olímpicos, que ahí fue donde inició. ¿Sabías que o sea, obviamente los Juegos Olímpicos empezaron en Grecia, ¿no? Pero tenían como que la mente de que, o sea, el pensamiento de que no hacían ejercicio solamente para fortalecer su cuerpo, sino que ellos hacían ejercicio para fortalecer la mente también. Y las personas más inteligentes eran las que estaban en mejor estado físico en ese entonces. Bien. Sí, ahí tremendo dato curioso. Igual creo que las mujeres eran en esta cultura, que igual hacían deporte. Hacían deporte. En la clase de Olimpia contaron que había ese juego de los toros, ¿no? Sí. Que se agarraban de los cuernos y ¡yum! Salían volando las mujeres. Saltaban para atrás y tenían que caer como que en la parte En la espalda, como en la ¿no? cola, y de ahí tenían que saltar, dar una vuelta y caer al piso. La mucha cosa, la mujer. Los perros. Sí. ¿Cuántas mujeres habrán muerto sin ese deporte? Esa es mi pregunta. Qué peligroso, Es muy ¿Cómo peligroso. pueden jugar así con Sí. un toro de la nada? ¿Por qué solo las mujeres? No, es que ese deporte lo hacían las mujeres. Ajá. Habían otros deportes que eran hechos por varones. Feminicidio. Oye, pero No, yo es que- lo veo mucho más peligroso, ¿no? Claro, el Ajá, deporte más extremo obvio, para las exacto, mujeres. querían Más deshacerse de las mujeres, entonces las metían a deporte. No, nada que ver. Ubican ese deporte que igual era como que lo ponen al toro y el campo tiene que salir corriendo del toro. Sí. Es igual peligroso. ¿Es igual hacían las mujeres? Ese no hacían las mujeres, creo. No sé, es como que sueltan al toro Ujú. y el toro empieza a corretear al hombre y el hombre obviamente tiene que escapar del toro. Ole. Pero- Solamente O sea que ponen con la boca. capa roja, digamos. Ole. Ajá. Ajá, pero eso es en España. Ajá, Pero igual. Pero igual Hay toros. es un juego del toro. Ajá, igual lo hacían en estadios así. Entiendo, pero... Bueno, 100 haciendo en estadios, así que Sí, ¿ves? La cultura sí. Sí. sí, esa sí. cultura ahí hasta el día de hoy. Los cerdos. Bueno, para ustedes, ¿cómo creen que influyó la arquitectura griega en la posterior arquitectura romana europea? La arquitectura griega tuvo una profunda influencia en la arquitectura romana a través de Roma y también en la arquitectura europea posterior. Los elementos como los órdenes arquitectónicos y la estética clásica se incorporaron en la arquitectura de todo el mundo occidental. En la parte griega
era como que todo en columna y cosas así, pero en la parte romana está más como tipo en sus arcos, en sus bóvedas, en sus cúpulas. Entonces como que capaz hubo una influencia, pero creo que fue como algo mínimo, digamos, porque entre que sea columnas y ya otro que sean arcos y bóvedas, como que tampoco hay mucha similitud, digamos. Eso es tanto en parte griega y romana, digamos, pero en la parte europea creo que sí hubo mucha influencia. O sea, hubo influencia, pero cada uno fue como que le A puso su su manera, toque, ajá. a su manera, porque Fue como que copiaron la base, pero ya cada uno le metió su detallito, digamos. como hablamos antes, de que cada uno de esos pueblos, claro, era como Ciudades. que ciudades, Eran ciudades. Culturas. perdón, ciudades, era como que tenían sus cosas en específico, digamos, como los romanos eran súper guerreros, entonces obviamente como que influyó mucho la arquitectura, o como que la esencia de Grecia como que se expandió en Europa, pero cada uno fue como que lo usó para Su lo que manera. realmente usaban en ese entonces, digamos. Ajá. Perfecto, perfecto. ¿Qué era un estilóbato en la arquitectura griega? Creo que un estilobato era la plataforma, o sea, la base escalonada sobre la que se colocaban las columnas de un templo griego, que estas proporcionaban la base sólida para el edificio. Esa es la base de las construcciones. ¿Y cuál era la función de las metopas en la arquitectura de un templo griego? Las metopas son paneles cuadrados que estaban situados encima de las columnas. A menudo estaban decoradas con relieves que presentaban escenas mitológicas. Era algo más como, ¿cómo decirlo? Eran como partes cuadradas que unas partes estaban vacías, otras partes habían como arte y cosas así, pero siempre estaba encima de todo, entonces era como que Eso era como para darle más decoración. Eran como cuadros más o menos. como si unos Tipo cuadros, escultura por de decir, arte. ajá. Era Encima de las como columnas. una arte encima del todo. Era decoración más que todo. Ujú. ¿Qué consideraban que era el peristilo de la arquitectura de un templo griego? Eso antes era de que en como que un tipo patio habían varias como que filas donde habían columnas y como que toda esa parte era el peristilio, por decirlo así. Claro, el peristilo era una serie de columnas que rodeaba el exterior de un templo griego, creando un pórtico o un área de entrada alrededor de la estructura principal. ¿Qué ciudad antigua es conocida por su famoso teatro de época griega con una capacidad de 15.000 espectadores? La ciudad antigua de Epidauro en Grecia es conocida por su famoso teatro de época griega, que esta tenía una capacidad de 15.000 espectadores y una acústica excepcional. O sea, era uno de los lugares más grandes como para hacer teatro o los deportes que hemos hablado anteriormente. Sí. Claro, el Epidauro era una de las construcciones más grandes que tenían en ese tiempo y era como que su monumento, o sea, su construcción más valorada que tenían en ese momento, por Exacto. su cantidad de espectadores que podía almacenar ahí. Era como que algo wow en ese tiempo. Incluso para ese tiempo podía entrar hasta 15.000 personas. Hoy en un estadio de acá entra como unas 20, digamos, o sea, está como casi a como una altura actual, ponerlo así. Entonces como que sí es como algo antiguo, pero algo No tan antiguo. Ajá. O sea, era medio moderno. Su nivel de construcción era como Era el grande. nivel moderno Ujú. ahorita, por su tamaño que tenía. Sí. Algo interesante de los teatros es que, o sea, he escuchado hablar a gente o que me han contado que han ido a Grecia y que han ido a los teatros, es que incluso, o sea, han hecho ese experimento de una persona estar en el escenario, ponete, y que y otra persona se va hasta el último escalón del teatro y es como que puedes estar hablando en este mismo tono de voz, Por digamos. el eco. Y dice que, o sea, la acústica es increíble porque se escucha en todos los espacios de los teatros, o sea, el mismo sonido y todo y se escucha súper bien, digamos. Entonces la acústica era algo
increíble en ese entonces, porque aquí, digamos, en coliseos de colegios, ponete, si te sentas arriba, no escuchas nada de lo que la persona que está hablando abajo Si es que está no diciendo. usa un micrófono. Es que creo que Ajá. también influye la forma, porque Claro. como quiera como que un círculo, es más Ujú. fácil que el sonido se Claro. dispersa, porque en los coliseos normalmente son cuadrados. Claro, Mm. pero o Pero sea, date date en el cuenta, centro. o sea, el estudio que tenían que hacer para que el sonido se Llegue a usara, porque en 15.000 ese personas. tiempo no había megáfonos, ni No, altavoces, ni nada. parlantes, ni nada. O sea, la tipa era a capela, digamos, si cantaban, no sé, algo. O sea, ese nivel de construcción para poder crear una estructura donde el sonido pueda ser el mismo sonido, o sea, el mismo volumen, el mismo tono, Ondeado. sea esparcido por todo el lugar. sí. Bueno, ¿Cuál es la función de tolos en la arquitectura griega? Tolo en sí es como que era un templo en donde ahí enterraban a sus muertos, digamos, que estos siempre eran utilizados como que para sus reyes o como que personas importantes en su cultura, que eran sus reyes o si no sus hijos igual de ellos, una cosa así, digamos, pero en sí es como que un templo. Un santuario, Un santuario. un Santuario para un lugar de culto. culto. Ujú. Que era circular, eso es importante. Eran circular o si no, unas veces eran como tipo triangulares, pero como que eran enterrados a veces. Es que era como una tipo cueva que ellos hacían, entonces como que había unos circulares, pero otros como que en cueva. O sea, variaban. Ajá. Creo que eso cambiaba si ya es que era alguien importante o si no alguien menos importante. Como en, ¿qué avanzamos con Libia? Egipto, Ajá. donde a los más importantes le hacían un super templo Ah, para sí. poner, digamos, ahí su tumba. Su ciudad y todo. Claro, en cambio a los otros eran como que unos cuartos donde ahí metían a la gente, ponerle X, a la gente menos importante. ¿qué es un propileos en la arquitectura griega y cuál es su propósito? Un propileo es una estructura monumental de entrada que servía como puerta de acceso a la Acrópolis o a un recinto sagrado. Un famoso ejemplo es el propileo de la Acrópolis en Atenas. Es la puertita para entrar. Claro, es un ingreso. Ajá. Son súper bonitos, sus detalles son bastante interesantes. O sea, ponerle para que sea una puerta totalmente importante, para que te llegue un nombre, o sea, tienes que ponerte a pensar del nivel de acabado que tenía, digamos, el tallado y la escultura que ellos hacían, porque ellos no trabajaban con madera, era todo piedra o era roca, Imagínate el Todo tallado piedra, en roca, piedra. y los tallados que se ven hasta ahorita eran perfectos. Ujú. cuánto tiempo estaban en solo un tallado, en una columna, en una partecita, cuántos años tardaban en hacer solo un templo o si no solo esa entradita justamente. Porque una entrada siempre es como que imponente, tiene así sus columnas y todo. Y Tiene que ser lo más llamativo Claro, en esta también. cultura, digamos, mínimo una puerta tenía que ser de doble altura, ponerle un lugar de doble altura para que se vea enorme. incluso hasta más. Igual yo creo que la gente era mucho más alta en ese entonces. O sea, todo era más grande, o sea, las personas... Y he visto que incluso las frutas eran así súper grandotas y conforme fue pasando el tiempo y con los químicos y todo eso, ahora conocemos lo que conocemos. Claro. Pero en ese entonces la gente era súper alta y tenía así como una fisionomía diferente y todo en sí era completamente diferente. Así que- Eso es verdad, porque ponerle que antes todo era más natural, digamos, Ajá. todo era totalmente natural. Y se ve inclusive ahorita, ponerle, yo tengo familiares que viven en Europa y cuando vienen acá, lo llevamos al mall, ponerle y se quedan mirando las frutas. O sea, pues, supuestamente allá no hay frutas, digamos, ponerle una papaya, con otra es relativamente normal, para ellos es enorme, porque allá todo es chiquito y todo es con menos sabor, menos color y todo, como que es más caro, pero es menos el nivel que es acá, digamos, Claro. entonces supuestamente es más natural. Igual es porque en esos países, o sea, ahora, es como que hay mucha más gente allá, mucha más población, entonces para poder abastecer a toda la población tienen que meter químicos y forzar, digamos, la producción de las cosas, entonces por eso las cosas son completamente diferentes. Nosotros aquí tenemos como que la gran ventaja de que muchas de las cosas que consumimos sí son naturales, ¿entendés? Relativamente naturales, pero comparado con otros países sí, digamos, entonces por eso en otros países cosas que para nosotros es un día a día, para ellos les cuesta hartísimo o simplemente no las ven, ¿entendés? O es algo afrodisíaco. Pero es como que un lujo comprarse fruta en Ajá, otro lugar. sí. Por ejemplo, en Japón
¿No? O sea, de la gente importante fue Existen las uvas sin semilla, digamos. Aquí es más semilla que uva, digamos. Existe todo sin semilla, creo, sandía igual. Sí, O sea, hay papaya, té, todo, digamos, porque ya ahí es todo como que... Preparadito. Sí, pero o sea, yo creo que sí, la gente era más alta y también, o sea, eso se refleja también en la arquitectura, digamos. Igual, acuérdate que los europeos siempre van a ser más altos. Ajá, En la actualidad. increíble, el tamaño de los Sí. europeos. Anyway. Sí. O sea, Eso pues. más o menos. ¿Cuál es el nombre de la famosa escultura de la diosa Atenea que estaba en el Partenón de Atenas? La famosa escultura de la diosa Atenea que estaba en el Partenón de Atenas es llamada la estatua de Atenea Parteneos. Buenísimo. Bueno, esta mide 12 metros de alto, de ancho es 1,50 y pesa 1.140 kilogramos. En sí como que primero fue hecha en madera, de ahí fue luego puesto con el cobre y tiene unas láminas de oro. Entonces como que una escultura valiosa para su tiempo, por decirlo así. Sí. ¿Qué técnicas de construcción utilizaban los griegos para unir las piedras en sus edificios, en sus esculturas? Los antiguos griegos utilizaban una técnica de construcción llamada entalladura y ranura o engatillado, en la que las piedras se cortaban y se ajustaban de manera precisa para mantener la estabilidad de la estructura. Mirá O sea, vos. Era como que... No existía el Interesante. lujo, digamos. Era como poner Legos, ponerle. Ajá. Ajá. Tenían Era- que estar cortadas de manera precisa para que encallen una en otra, ponerle, porque ya no había con qué poner, o sea, no había ni barro en ese tipo, o sea, no se llegaron que con barro igual se podían unir. Claro. Ellos eran todo piedra sobre piedra. Claro, no vas a unir dos piedras con arcilla, digamos, Claro. nada que ver. Claro. Entonces era todo en peso, digamos, una encima de otra, así. De una manera precisa. Claro, para que una no se estabilidad caiga de- perfecta, digamos. O sea, que si lo hacías así, ¡ping! ¡Prrr! Todo bien se va a la mierda. Ujú. Tampoco así, pero... Ajá, Pero algo así. Ajá. ¿Qué papel desempeñaba la proporción áurea en la arquitectura griega? La proporción áurea, también conocida como la divina proporción, era un tipo de proporción de diseño importante en la arquitectura griega que también se usaba para lograr un equilibrio estético y armónico en la disposición de elementos arquitectónicos, ya sea las columnas o frisos. Claro, porque como acabamos de decir, digamos, no había como pegamento, o sea, todo era literalmente que tenía que estar perfecto. Entonces, imagínate, o sea, hacían sus columnas y estaban puestas, digamos, y cómo hacían para poner sus techos y todo eso. O sea, tenía que estar literalmente todo perfecto. ¿Cuántos templos habrán caído en el intento? ¿O cuántas cosas se habrán deshecho en el intento de encontrar la sincronía perfecta? Es que no hay libros donde... En ese tiempo la cultura era como que muy basada en sus logros, o sea, no hay datos, Claro. no hay nada de sus derrotas ni de sus fracasos. Claro, porque ¿quién va a hablar de eso? Claro, digamos? porque ponerle La pura que, victoria, digamos. claro, ponerle que en el antiguo Egipto, el que más o menos sabe, digamos, de mitología egipcia, ellos inventaban inclusive victorias que tenían o se robaban historias de otras naciones y las ponían como de ellos. O sea, en ese tiempo el periodo era como que quién era más importante, quién Claro. hacía más logros, quién tenía más victorias, entonces era una pelea constante de quién tenía más logros. Y en sus escritos que tenían ellos ahorita, en los que se puede pillar, no hay derrota, no hay fracasos, no hay que se equivocaron en nada, todo es victoria, victoria y logro. Claro, ellos mismos hacían su currículum, ponete, digamos, es como que ahora sí hay, ahora con la tecnología que tenemos sí podemos descubrir si alguien está mintiendo tanto, digamos, pero en ese entonces lo que vos decías era realmente lo que valía, digamos. ¿Cómo influyó la arquitectura griega en la arquitectura renacentista europea? En sí, en la parte griega se puede decir que fueron como que en sus columnas, en sus arcos,
pero más que todo es eso, o sea, como que en cierta parte estuvo en la parte griega, en parte romana, en sus arcos, igual de ellos, en sus cúpulas, entonces como que parte griega en sí, como que hubo poco, fue parte griega, romana, viendo en toda esa mezcla como tal, digamos. Claro, más que todo lo que Fue una se fuente de copió, inspiración. claro, lo que se copió hasta este momento fue el acabado que tenían, la estética Ujú. que tenían de acabados en punta, las O es esquinas. que no se copiaron, solo se inspiraron. Claro, o sea, Porque fue no es como, igualito. obvio, es como solo una inspiración y ya, digamos. Ujú. Es que eso hacían las anteriores naciones. O sea, ellos viajaban, eran mercaderes algunos, y viajaban a otros pueblos, a otras naciones. Ajá. Ellos se Ves cómo inspiraban, era. ellos veían, y como no podés copiarle, o sea, la normativa que tienen de construcción, ellos más o menos a lo que veían trataban de imitar Ujú. y mejoraban y ya le ponían como que su estilo a cada uno. Y hasta este entonces, la arquitectura de ahorita es como que una mezcla de todas las culturas que hay, ya cada arquitecto tiene su estilo, cada arquitecto tiene su acabado, algunos arquitectos son más brutalistas, otros son más estéticos, otros son más modernos, cosas así. Para concluir este podcast, tengo una última pregunta. He escuchado sobre algunas historias de las mujeres en Grecia. ¿Qué saben sobre ellas? En ese periodo de tiempo, el peso político era más que todo sobre el hombre decidía y el hombre ejercía su dominio, poner su poderío, y las mujeres eran como que tristemente eran dejadas de lado, y había un pensamiento muy machista en ese tiempo, y las mujeres eran utilizadas o vendidas como objetos. Ponerle, el que tenía poder en ese tiempo, un estatus social alto, podía comprarse a las mujeres que le dé la gana, y si venía otro tipo con más dinero se las podía comprar a las que él ya tenía, y solo eran usadas como para placer y para tener hijos, para nada. Pero creo que esto también dependía de zonas. Claro, por ejemplo, en la antigua Grecia, en Esparta las mujeres gozaban como o sea, gozaban de igualdad entre hombres, tanto en la forma de la educación, o atlética, o artística. También tenían una igualdad jurídica y privilegios sobre propiedades o el sistema de gobierno de reyes y reinas, conocido en ese entonces como la diarquía. Incluso Platón en sus libros, en el 5 de la República, dice que las mujeres en la clase de los guardianes, y al final del libro 7 de la República, reconoce la posibilidad de que existían filósofas gobernantes. O sea, las mujeres podían llegar a ser filósofas. Pero en ese según el entonces. territorio, digamos. Claro, y también Aristóteles definió que la ciudadanía como la posibilidad de participar en el poder político, la mujer constituía o participaba en el sector social, y o sea, sí había mucha esclavitud y mucha venta de mujeres y todo, pero también he leído sobre que en ese entonces la prostitución se consideraba como una profesión. Entonces las mujeres, al ser prostitutas, era como que ganaban mucho dinero y era como un puesto de trabajo, como los constructores en sí. Entonces no era como algo que las hacían, obviamente sí era como que algo que las denigraba de cierta forma, pero era como que también es diferente ahora porque los trabajos en ese entonces eran muy escasos. Y como decir, era un tiempo muy machista, entonces obviamente si habían lugares donde se las rechazaba a las mujeres para hacer ciertos trabajos, ellas conseguían sus propios trabajos y era como que lo hacían con la frente tan en alto que incluso se convertía en una profesión, digamos. Es que antes ellas como que solo estaban en casa, digamos, como que estaban con sus hijos cuidándolos y cosas así, digamos, entonces como que tampoco había mucho trabajo que ellas pudieran hacer. Ajá, esto que dice Rick se centraba como que es una palabra que ellos usaban, que era el oiko, que es decir, que se refiere que ellas se dedicaban al hogar y a la familia, aunque se le asignaba solo una parte de la casa.
el gineceo, donde la mujer realizaba las funciones domésticas que la sociedad establecía para ellas, ya sea hilar, tejer, organizar el trabajo de los esclavos y también criar a sus hijos. Así que es como que también cada una decidía qué hacer. En ese entonces, las mujeres no eran algo deseable. Tenían prácticamente el mismo estatus social que los esclavos, lo que se suponía que no podían participar en la política ni tener derechos cívicos en ninguna clase. Sí, y también algo curioso es que en Grecia las mujeres no actuaban, no las dejaban actuar porque era como que pensaban que las personas que actuaban, los papeles eran pues, ¿cómo se dice? Protagónicos, y al ser un papel protagónico eso significa que esa persona es como que, ¿entendés? Como que sobresale del montón o así, o es como que algo importante en la actuación, sobre todo en esa época y en Grecia, y eso hacía como que ellos crean que las mujeres no tenían el derecho, digamos, de actuar y en plan así. Para concluir. Ya, para concluir este podcast, yo lo que más rescato de lo que hemos hablado es cómo la arquitectura de Grecia ha ido como que trascendente, o sea, ha sido trascendente y ha inspirado a varias cosas a que se construyan y ha sido un gran icono para la arquitectura. Claro, porque como tanto Grecia, Roma, digamos, ves que siguen hoy como que en sus columnas, en sus cúpulas y todo, como que esto fue hace miles de años atrás, pero hasta hoy en día sigue todo, entonces como que sí ha sido una fuerte inspiración para todos y más que todo es como una parte en Europa. Acá se puede ver, pero es como algo mínimo, es más en parte de Europa y cosas así. Entonces como que sí fue algo importante, pero más en parte europea. Acá en Bolivia o si no una parte de acá, como que no hubo mucha influencia, es como que acá hay otros temas aparte. Claro, en resumen, los templos que ellos hacían, los estadios, sus tumbas que ellos tenían, todo eso era construido para que siga, ponerle por todo su periodo de gobierno, porque ellos nunca pensaron, digamos, que su imperio iba a caer, así que todas sus esculturas eran para toda la vida, por eso es que eran tan perfectas y tan bien hechas y tenían unos acabados perfectos. Y en cambio habían casas que eran ya en los pueblos, porque no se ven casas ahorita, cuando vos vas allá y hay restos arqueológicos, solamente pillan estadios, pillan tumbas, pillan cosas que ellos sí usaban materiales para que perduren en largo del tiempo. En cambio las otras casas que ya eran del pueblo no se ven porque eran construidos con materiales que se deterioraban. Y en resumen, cada pueblo, cada imperio aportó a la arquitectura en este periodo, en este momento, porque cada uno tenía su estilo, sus acabados, sus materiales, su método de construcción, y fue como que una amplia biblioteca de estilos, de construcciones, de métodos para construir y de acabados. Y en la actualidad cada quien puede copiarse, cada quien puede inspirarse y cada quien puede sacar ideas de los acabados que había tanto en Grecia, en Roma, yéndonos más hacia el lado de Asia, en los imperios chinos, en los japoneses. Cada uno tenía su arte y su acabado, y eso nos nutre poner hasta en este momento, porque cada arquitectura es única y cada arquitecto tiene su estilo. Claro, Grecia ha sido como un pilar fundamental para los arquitectos, ya que se denomina como la ciudad de la arquitectura. Por ejemplo, en el teatro nadie ha podido recrear lo del eco y la forma circular que tiene, y así se contempla que Grecia es el lugar de la arquitectura. Yeah. Algo que yo puedo rescatar y siento que he aprendido mucho acerca de este podcast, o bueno, cosas nuevas que a lo mejor yo no sabía y que gracias a esta investigación ahora tengo el conocimiento, es que, realmente uno no se da cuenta del impacto que tuvo la historia, especialmente mirándonos o enfocándonos en el lado de Grecia, el impacto que hubo en la arquitectura actual o el impacto en sí que tuvo en otros países y otras ciudades.
Y gracias a esta investigación realmente yo pude notar ese tipo de cosas y me parece muy interesante. También cómo se dividía socialmente Grecia, digamos, y todo lo de los trabajadores, el tema de las mujeres, que realmente yo no lo sabía, pero ahora lo sé, lo de los deportes y el arte, y es como que siento que es algo que quedó remarcado y que estuvo muy interesante y estamos agradecidos de haber entendido y aprendido mucho acerca de este tema.